Capítulo 6. La puerta de la casa se cerró con un sonido sordo detrás de Martínez, como si un peso invisible la hubiera empujado hacia su lugar. El aire en el interior parecía denso, cargado de una energía extraña que lo envolvía, aunque la luz del día aún iluminaba las calles dentro de esa casa. El sol nunca lograba penetrar por completo. La sombra parecía extenderse por cada rincón, apoderándose de los recuerdos, de los susurros, de las paredes mismas. Martínez miró a Teresa, que lo esperaba en la sala con los ojos llenos de miedo, y a Lucas, que aunque algo más tranquilo, aún parecía atrapado en un estado de incomodidad, como si su alma estuviera dividida entre dos mundos. He encontrado algo, dijo Martínez, la voz tensa. Teresa lo miró con ansiedad, esperando respuestas. Él dio un paso hacia el centro de la sala, sosteniendo un conjunto de documentos viejos en las manos. La casa tiene una historia que no he querido ver antes, algo muy oscuro. Los antiguos propietarios, los Valverde, hicieron un pacto hace más de 100 años, un pacto con algo que no puedo entender, pero que está aquí ahora. La sombra es parte de ellos, es parte de esta casa. Teresa dio un paso atrás, el miedo reflejado en su rostro. ¿Un pacto? ¿Con qué? ¿Qué estamos enfrentando? Martínez tragó saliva, consciente de que las palabras que estaba a punto de decir cambiarían todo. No sé todo, pero, por lo que puedo descifrar, parece que los Valverde trajeron algo de otro lugar, un ser o una fuerza con la que pactaron para obtener poder, pero el precio fue demasiado alto. La sombra, lo que hemos visto no es solo una entidad, es un fragmento de lo que ellos trajeron aquí, y ahora está reclamando lo que pertenece. ¿Reclamando?, preguntó Teresa, su voz rota por la angustia. ¿Reclamando qué? A Lucas, respondió Martínez, su rostro grave. Creo que esa entidad lo quiere a él. No sé por qué, pero algo en Lucas está vinculado con la sombra, algo que ha estado esperando mucho tiempo. Los ojos de Teresa se llenaron de lágrimas y ella abrazó a su hijo con fuerza, como si pudiera protegerlo del destino que parecía inminente. Lucas, por su parte, no dijo nada, pero su rostro mostraba el mismo miedo de siempre, como si supiera que algo mucho peor que la oscuridad lo acechaba. ¿Y qué podemos hacer?, preguntó Teresa, buscando desesperadamente alguna respuesta. Martínez miró a la familia. Su mente, rápidamente repasando todo lo que había investigado, sabía que había una posibilidad de detener todo esto, pero sería arriesgada, peligrosa y requería un sacrificio. Sin embargo, no había otra opción. No podía seguir viviendo con esa sombra acechando, devorando todo a su paso. Hay un ritual antiguo, una especie de ceremonia para romper el vínculo que mantiene la sombra aquí, dijo Martínez con voz baja, casi como si estuviera hablando conmigo mismo. Pero para que funcione debemos actuar rápido, antes de que la sombra recupere más poder. La casa tiene que ser purificada y el ser que está al lado a ella debe ser enfrentado directamente. Si no, podría ser el fin para todos. ¿Qué sacrificio?, preguntó Teresa, entendiendo que no había una solución fácil. El ritual requiere que se libere la fuerza oscura que habita en la casa, explicó Martínez con su voz grave. Para ello, alguien tiene que ofrecerse para enfrentar esa oscuridad cara a cara. La sombra no puede ser detenida sin un costo, pero es la única manera de salvar a Lucas y a todos nosotros. Una ola de silencio envolvió la sala mientras Teresa y Lucas procesaban lo que Martínez acababa de decir. Era una decisión terrible, pero no había otra salida. Teresa, comenzó, con voz temblorosa, pero luego se calló. Mirando a su hijo, era obvio que ella no podía dejar que su hijo se enfrentara solo a la oscuridad, y sin embargo, lo único que podía ofrecerles esperanza era un sacrificio, el último recurso. Pero Lucas, para la sorpresa de todos, se levantó lentamente de su asiento. A pesar de su agotamiento, su rostro mostraba determinación, como si hubiera tomado una decisión que ya no podía deshacer. Yo lo haré, dijo Lucas, con una voz que, aunque temblorosa, estaba llena de una madurez que no correspondía a su edad. Yo enfrentaré la sombra. Martínez y Teresa lo miraron incrédulos. Teresa, con lágrimas en los ojos, dio un paso hacia él. No, hijo, no tienes que hacer esto, no puedes. Ella trató de detenerlo, pero Lucas la miró directamente. Sus ojos, ahora llenos de luz extraña, una mezcla de miedo y resolución. Es la única manera de salvarnos. Ya lo sé, dijo Lucas, con una calma aterradora. La sombra me he estado buscando desde hace mucho tiempo.
pero yo no quiero que nadie más sufra por ella. Si no hago esto, nunca nos vamos a librar de ella, nunca. Martínez vio la determinación en los ojos de Lucas y entendió que si el niño estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario, ellos también deberían estar listos para afrontar lo que viniera. Era un momento decisivo y no había vuelta atrás. Entonces lo haremos, dijo Martínez, asistiendo con seriedad. Nos preparamos para el ritual. La noche cayó rápidamente y la casa, ahora impregnada de aire denso y oscuro, parecía más viva que nunca. Los tres se dirigieron al centro de la casa donde el ritual debía llevarse a cabo. La sombra, en su forma intangible, se alzó nuevamente, oscura y pesada, como si hubiera estado esperando este momento. Lucas se colocó en el centro de la sala, mientras Teresa y Martínez se posicionaban a su alrededor, dispuestos a realizar el ritual que los vincularía con lo más profundo de la oscuridad. Martínez comenzó a pronunciar las palabras que había aprendido, palabras antiguas que resonaban con poder. Las paredes temblaron, la sombra se retorció y la oscuridad se volvió casi tangible, como si el mismo aire fuera denso, difícil de respirar, pero Lucas, con los ojos cerrados, se mantuvo firme, como si aceptara su destino. La entidad que había estado observando en silencio ahora se desató con una furia indescriptible. La habitación se llenó de gritos, de una desesperación sin fin, pero Lucas no retrocedió. La luz que comenzó a emanar de su cuerpo iluminó la oscuridad, desintegrando la sombra a su alrededor. Fue como si todo el peso del mal contenido en la casa se estuviera desmoronando lentamente. Finalmente, un último grito resonó por toda la casa. La sombra desapareció como si nunca hubiera existido. La casa, aunque aún oscura, se sentía diferente, como si hubiera sido purificada. Lucas cayó al suelo, exhausto pero vivo. La tensión en el aire se desvaneció lentamente, dejando atrás solo el eco de lo que había sucedido. Teresa corrió hacia él, abrazándolo con fuerza, agradecida de que su hijo estuviera a salvo. Martínez observó la escena, sintiendo un vacío en su interior. Sabía que la casa había sido liberada, pero también sabía que los ecos de lo ocurrido nunca se irían. No todo en la vida puede ser explicado. Habían cosas que solo se sentían, que solo se vivían. La sombra ha sido derrotada, pero el precio había sido alto. Ahora solo quedaba seguir adelante, con la esperanza de que lo peor ya había pasado. Sin embargo, en el fondo de su mente, Martínez sabía que en alguna parte algo más oscuro y antiguo aún observaba desde las sombras, esperando el momento adecuado para volver